Muy bien, buenas noches. Hoy vamos a continuar, o vamos a empezar con este curso de introducción a la biología celular. Permítame presentarme, yo me llamo Nelson Franco Condoriza Yuco y voy a ser su mentor, su guía en esta interesante aventura, ¿sí? El día de hoy vamos a ver el tema de introducción a la biología celular y evolución de las células. El primer tema del temario, ¿no? Voy a compartir, ya. Y comenzamos dándoles la bienvenida a este gran curso. Les deseamos mucho éxito en su gran labor y siempre motivándoles. Muy bien, comencemos. Eh, muy bien, a lo largo de toda la carrera de medicina van a aprender que la célula es la unidad básica de la vida, ¿sí? Y a veces se lo compara con el cuerpo humano, ¿sí? Una célula similar al cuerpo humano, casi una gran complejidad, ¿sí? Y tiene tres partes principales, uno que es el núcleo, que según la homología con el cuerpo humano se vendría a ser como la cabeza, es el centro, el que controla todos los procesos bioquímicos dentro de la célula, ¿sí? El segundo, la segunda parte importante de la célula es el citoplasma, ¿sí? Citoplasma es todo lo que rodea al núcleo, ¿sí? Está compuesto por tanto líquido como por sus orgánulos, como ven aquí. Vamos a ir desarrollando a lo largo del curso los diferentes temas, ¿sí? Cada orgánulo tiene su proceso, pero quiero que se les quede en mente por ahora de que tiene orgánulos y cada orgánulo tiene una función. Y la última porción importante de la célula es la membrana plasmática. ¿Sí? La membrana plasmática es todo lo que rodea al citoplasma. ¿Sí? Es todo lo que rodea a la célula, es todo lo que le da su forma. Es todo este celestito que ven aquí. ¿Sí? Igual tiene un tema bastante interesante en la membrana plasmática y lo vamos a ver con más detalle. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen, un esquema de la célula casi con todas sus partes, ¿sí? Todas y cada una de sus partes vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, ¿sí? Quédense con la imagen. Muy bien, entonces comencemos. Tenemos que definir entonces, ¿qué es la célula? Es la unidad estructural básica que constituye a los seres vivos, ¿sí? Es la unidad estructural. Esa es una palabra clave, que quiere decir que forma estructuras. La unión de varias células forma estructuras. Y según la biología, hay dos seres principales, ¿sí? Los seres unicelulares, compuestos, como su nombre dice, una sola célula, unicelulares, y su más grande grupo representativo son las famosas bacterias. Y aquí tenemos en la imagen bacterias, ¿no? Microorganismos, patógenos, ¿sí? Y otro grupo de seres compuestos por células son los famosos seres pluricelulares, ¿sí? Y aquí entra el ejemplo más claro, los tejidos. Y de los tejidos el ejemplo o el mayor representante de todos es el mismo cuerpo humano, ¿sí? Vamos a ir viendo que las células se van a unir y de esa unión salen tejidos. Por ejemplo, van a ir viendo que la unión de varias células epiteliales forma el famoso tejido epitelial de protección, ¿sí? Y aparte tenemos que ir estudiando que am, las células van a secretar una sustancia en su exterior. Miren, aquí tenemos la membrana plasmática y dentro de la membrana plasmática se encuentra el citoplasma, ¿no ve? Muy entonces, todas las células a su exterior, al exterior de la membrana plasmática, van a liberar sustancias. Esa sustancia que está alrededor de las células, fuera de las células, se conoce como matriz extracelular. Es todo un conglomerado de proteínas, de líquidos, de nutrientes, de moléculas, ¿sí? Eso es, y sirve tanto para la protección como organización de las estructuras y también de alimentación. Sí, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Muy bien, también dentro de este campo, el campo de la biología celular y molecular, tenemos que empezar hablando de algunos microorganismos, ¿sí? Uno de los mejores estudiados, uno de los más fascinantes, son los famosos virus, ¿sí? ¿Y qué nos dice que son los virus? Pues son parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Son parásitos. ¿Qué quiere decir parásitos? Que invaden a otros seres vivos, invaden células, en este caso intracelulares, ¿sí? Y otra característica de los virus es que no pueden multiplicarse solo, por ende no pueden vivir solo.
¿qué hacen? Parasitan a las células, ¿sí? Parasitan a las células, de las células se alimentan y dentro de las células se replican. Mira, aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del VIH, cómo entra a la célula, hace su proceso replicativo y libera nuevos virus, ¿sí? Un virus por sí solo, miren, es una molécula chiquitita, chiquitita, no puede multiplicarse solo, no puede, de hecho, no puede ni conseguir sus propios alimentos, así que por eso se lo considera intracelulares obligados. Necesita de la célula obligatoriamente para sobrevivir. Y dentro de los virus hay una clasificación bastante interesante que nos dice que hay virus animales, virus vegetales, ¿sí? Tanto los virus animales como los vegetales no pueden a, atacarse entre sí, ¿sí? Los virus animales solo atacan o solo parasitan a células animales. En cambio, los virus vegetales solo parasitan a células vegetales. Dentro de este grupo también incluimos a los famosos bacteriófagos o simplemente fagos conocidos, ¿no? Es fácil, mira, su mismo nombre nos dice a qué grupo pertenece o a quién es parasita. Bacterio significa bacteria y fagos, comer. ¿Sí? Entonces, si juntamos las dos palabras, bacteriófago significa comer bacterias. Entonces, los bacteriófagos solo parasitan bacterias para poder sobrevivir. Aquí tenemos un esquema muy interesante de cómo es que los virus animales fíjense, solo parasitan animales y los animales, el mayor grupo de representantes son los seres humanos. Por eso los virus, al introducir al cuerpo humano, producen enfermedades, ¿no? Aquí tenemos el representante de los virus vegetales. Miren, en todo, ¿no? En todas las células vegetales. Y aquí tenemos los famosos bacteriófagos, ¿sí? Todo este cilindro que están viendo aquí celestito es una bacteria. Y miren cómo los virus van y los parasitan, ¿sí? Dentro de este grupo de los virus vegetales ocurre algo interesante, es que los mismos virus vegetales pueden parasitar a los bichitos, ¿sí? Recuerden, ¿no? En las plantitas siempre hay bichitos. Entonces, si un virus vegetal puede parasitar a un bichito, el bichito va a ir a otra planta y ese mismo bichito puede pasar el mismo virus a esa planta. El virus de esta planta de aquí la puede llevar a esta planta. Esa es otra característica de los virus vegetales. Ahora, como estamos hablando de los virus, tenemos que hablar de dos partes principales, ¿sí? Una porción central, ¿sí? Una porción central que están viendo aquí, que es la información genética, ¿sí? De ahora en adelante, la información genética son dos partes, o es ADN o es ARN, ¿sí? Entonces, la porción central solo es la información genética, ADN o ARN. Y también está constituida por una porción periférica, ¿sí? Entonces, toda la porción periférica es todo lo que rodea la porción central. Por ejemplo, aquí pueden ver un icosaedro junto con un pilar y miren patitas de los virus, ¿sí? Tienen patitas. Entonces, todo lo que rodea a la información genética, todo lo extra de los virus es la porción periférica, ¿sí? ¿Para qué sirve cada uno? La información genética cumple el rol de sintetizar nuevos virus, parasitar células y facilitar la síntesis de proteínas dentro de las células, ¿no ve? Como les dije aquí. Aquí tenemos el esquema. Fíjense que cuando un virus entra o parasita una célula, no entra todo el virus entero, sino que solo la porción central, es decir, solo la información genética entra. La información genética entra, se junta, se fusiona con la información genética de la célula a la que ha parasitado y de eso derivan nuevas proteínas, derivan nueva información genética, nueva porción central de los virus. Estas dos porciones se juntan, información genética más proteínas se juntan y forman nuevos virus, ¿sí? Y sale de la célula virus. Y la porción periférica se dice que como son proteínas, su función es la de reconocer a qué tipos de células unirse. Como les dije, ¿no? Por ejemplo, imaginen que este es un virus animal, la porción periférica de proteínas, a través de esas patitas que están viendo aquí, le va a permitir reconocer solo células animales. Sí, lo mismo, lo propio ocurre si fuera una célula vegetal. Muy bien, como les dije, ¿no? Cuando que tenemos una imagen un tanto antigua, pero nos ayuda. ¿Sí? Cuando un virus parasita una célula, ese virus, al reproducirse dentro de la célula, el virus
lo rompe a la célula, ¡pah! Lo hace estallar, miren, lo hace estallar. Y algunos virus se quedan con la membrana plasmática de la célula, ¿sí? Aquí miren, aquí tenemos por ejemplo ese virus, ese ejemplo de virus. Cuando conservan, cuando tienen esta membrana plasmática, se dice que tienen una envoltura lipoproteica, ¿sí? Una envoltura lipoproteica que deriva de la membrana plasmática de la célula parasitada, ¿sí? Y cuando un virus está libre, ¿sí? Un virus que ha salido de una célula parasitada, este virus que también aquí se conoce como viriones. Son viriones, entonces son virus libres, ¿sí? Virus libres. Este igual puede ir a infectar a otras células. Muy bien. Continuando con este mundo de la microbiología, de algunos patógenos, vamos a empezar a hablar de algunas bacterias, ¿sí? En este caso vamos a hablar de dos, Rickettsia y Clamidias. Estas dos bacterias, dos células, ¿sí? Se las considera como células incompletas. ¿Por qué incompletas? Primer punto. Se dice que son procariotas incompletas. Procariota quiere decir bacteria. Entonces, todo lo que veamos con procariotas son bacterias incompletas. Si escuchan incompletas, entonces quiere decir que le falta una porción de la célula, ¿no? Y de igual forma, al faltarle, fíjense, al faltar una porción de la célula, no son completas, no es como la imagen que le mostré, ¿no? El esquema de una célula súper completa, no son completas, entonces al faltarle estructuras de la célula, se dice que también son parásitos intracelulares obligados, es decir, que solo, es decir, perdón, es decir, que necesitan a células completas para poder sobrevivir, ¿sí? Y también se les dice que han adquirido, por lo que son células incompletas, se los designa como células degeneradas, ¿sí? Por la falla evolutiva dentro de estas células, dentro de estas bacterias. Ahora, como les dije, ¿no? Al ser células incompletas y también considerarse parásitos intracelulares obligados, tenemos que diferenciar de los virus porque los virus también tienen esas características, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Solo hay dos diferencias que tenemos que saber. Uno, los virus tienen codificada la información genética, pero no tienen orgánulos. En cambio, las células incompletas sí tienen algunos orgánulos. Miren, esas estructuras cilíndricas que están viendo aquí rosaditas son orgánulos que le sirven a la célula para poder conseguir alimentos, hacer metabolismo, incluso para poder, hasta cierto punto, dividirse. Pero los virus no, solo tienen dos porciones, ¿no? Una porción central y una porción periférica. Y ya está, no se dividen, no consiguen alimentos, no consiguen casi nada y no hacen metabolismo. ¿Ve? Y otra característica es que las células incompletas tienen una membrana plasmática. En cambio, los virus no. Quizá algunos tienen envoltura lipoproteica, pero solo es para protección, ¿no? En cambio, su membrana plasmática de las células incompletas tiene la característica de ser semipermeable. ¿Qué quiere decir eso? Que no deja pasar cualquier cosa. Es decir, es permeable pero selectivo. Es como si fuera un cernidor para definir qué moléculas, qué alimentos pasan dentro de la célula. Y esa semipermeabilidad también nos sirve para intercambio con el medio, porque vamos a ver que en el medio, les dije, ¿no? Que el medio, todo el medio es la matriz extracelular. Entonces, la membrana le permite hacer intercambio con las moléculas de la matriz. Ahora, Dentro de dentro de la biología celular, ahora sí entramos netamente a describir la biología de las células. Hay dos tipos básicos de células, ¿sí? Procariotas y eucariotas. Procariotas son puro bacterias. Desde ahora en adelante, como les dije, ¿no? Procariotas son puro bacterias. Deriva su nombre mismo deriva del griego pro, primero, y carión, núcleo, ¿sí? Su traducción es primero núcleo. Ahora les explico por qué es primero núcleo. Y las eucariotas vienen del griego eu, que significa verdadero, y carión, núcleo. Núcleo verdadero. Entonces, el significado de una eucariota es núcleo verdadero. ¿Por qué? Fíjense aquí en la comparación de las dos imágenes. Esta es una célula eucariota y esta es una célula procariota. La célula eucariota tiene un núcleo. Este es un núcleo, miren. Y es bien definido, si se dan cuenta, es redondito. Miren, bien redondito. Y está en un lugar definido. En cambio, de las procariotas, su núcleo es todo este material gris que están viendo aquí, una enredadera como si fuera fideos, ¿no?
no tiene envoltura, no tiene membrana. En cambio este sí, tiene una membranita, está de negrito, miren. Pero este no. Este entonces está solo esparcido por ahí. Por eso dice que es procariota. Es como si no tuviera un núcleo verdadero, sino un núcleo falso. Y los eucariotas tienen un núcleo verdadero, bien definido, bien separadito. Y ahora vamos a empezar a escribir un poquito más de las procariotas. Y una característica, la principal característica de esas procariotas es que son pobres en membranas, ¿sí? De hecho, se dice que la única membrana que tienen es la membrana plasmática. Y eso es suficiente para que éstas vivan y puedan realizar intercambios con el medio extracelular. Las procariotas, como les dije, son consideradas bacterias y incluyen a esas dos clasificaciones más que son las cianobacterias o algas verdes azules. Esto, por ejemplo, están viendo aquí es una cianobacteria y las algas verdes azules, que son básicamente estructuras celulares que viven en los lagos, en los mares, ¿sí? También entran dentro de la categoría de procariotas porque, fíjense, una cianobacteria tiene la misma estructura que una bacteria, una procariota. No tiene núcleo bien definido, la única membrana que tiene es también aquí, alguno que otro organulo, ¿no ve? Y las algas verdes azules tienen la misma estructura celular, ¿sí? Y estos de las algas verdes azules, su característica es que pueden formar mm, filamentos, ¿sí? Las células se unen como si fueran cadenitas, miren, trun, 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 o a veces se unen como si fueran una masa entera, todos en uno, ¿sí? Entonces, por eso entran en la categoría de procariotas. Muy bien, entonces dentro del grupo de las procariotas hay una célula, una bacteria especial, una bacteria que ha sido muy estudiada por los científicos, por los biólogos, que es la Escherichia coli, ¿sí? Es una bacteria bastante, muy fascinante. Lo van a ver en su libro, que se parece mucho a una procariota, ¿sí? Entonces, se dice que mide 2 micrómetros de diámetro, ¿sí? Cuando ven el símbolo significa micrómetros, ¿sí? Entonces mide 2 micrómetros de diámetro. ¿Cuáles son las características que tiene la Escherichia coli, esta bacterita? Se dice que tiene una membrana plasmática, ya, es una característica que tienen todas las propiedades, ¿no? Membrana plasmática que le permite semipermeabilidad y selectividad con el medio. Aparte de la membrana plasmática, tienen una pared extracelular. A ver, voy a buscar una imagen. Ya, aquí tenemos un dibujito de la Escherichia coli, pero aquí está mejor la imagen. Fíjense, ¿qué están viendo aquí? A esta bacteria tiene una membranita, miren, una membrana plasmática que están viendo aquí es verde oscuro, sí, verde oscuro, muy oscuro. Y a su alrededor de este verde oscuro hay como este celeste, es como si fuera un aura. Este aura es la pared extracelular, ¿sí? La pared extracelular entonces está compuesto por proteínas y un grupo especial de azúcar que se conoce como glucosaminoglicanos. Sí, glucosaminoglicanos. Entonces la pared extracelular está compuesta de proteínas y glucosaminoglicanos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el rojito de aquí que están viendo. Esta es la pared extracelular. ¿Y cuál es su función de esta pared? Bueno, su nombre mismo dice, es una pared. Entonces, si es una pared, brinda protección, ¿sí? Principalmente protección. Aunque también se dice que puede participar en las acciones inmunes, ¿sí? Nuestro cuerpo reconoce las proteínas de esta pared extracelular y por eso nosotros nos podemos defendernos de esta bacteria, ¿sí? Y otra estructura que vamos a ver dentro de la Escherichia coli son los famosos poliribosomas, ¿sí? Ok, ¿dónde están los ribosomas? Ok, entonces todos los rosaditos que ven dentro de la célula, estos puntitos rosaditos, solo son dibujos esquemáticos, ¿sí? Entonces todos los rosaditos son ribosomas. Vamos a ir viendo que los poliribosomas son la unión del ARN más ribosoma.
¿sí? No se preocupen, tal vez sea un poquito nuevo el término para ustedes, pero eh, lo vamos a ir explicando más adelante. Solo quédense con la idea de que un polisribosoma es la unión del ARN más un ribosoma, ¿sí? Hasta ahí, por ahora nos quedamos con esa idea. Se dice que la Escherichia coli tiene dos o más cromosomas en una estructura, en una zona llamada nucleoide. Muy bien, entonces, todo esto de aquí que les dije, ¿no? Todo este fideo que están viendo enroscado de aquí es el ADN, ¿sí? A veces el ADN forma estructuras circulares, ¿sí? Estructuras circulares. Aquí, por ejemplo, están viendo que están formando un semicírculo, digamos, un círculo muy chiquitito, ¿sí? Esas uniones, esos círculos son llamados cromosomas, ¿sí? En las células eucariotas los cromosomas son muy diferentes a estos de aquí de la Escherichia coli. Entonces puede haber dos cromosomas en forma de círculo, pero no es igual, si forman cromosomas no tienen un núcleo definido. Y algo interesante que tienen que saber es que el lugar donde se encuentran esos cromosomas, ¿sí? El lugar se llama nucleoide. Entonces, todo el lugar que ocupa el cromosoma es el nucleoide, ¿sí? Algunos tienen mesosomas. Muy bien, los mesosomas son estas estructuras de aquí que están viendo en naranja, miren, de naranja. Estas estructuras que están viendo aquí. Si se dan cuenta, son como saquitos, son bolsitas, son como si fueran bolsitas, ¿sí? Entonces, si son bolsitas hasta cierto punto, su función es la de almacenar algo, ¿no ve? Entonces, si almacenamos algo, imagínense que todo lo que rodea a la bacteria, a la célula, es el medio extracelular. En el medio extracelular que dijimos hay nutrientes, moléculas, mm, y diversas estructuras, sustancias que le sirven a la célula, ¿sí? Entonces, a través de estos mesosomas, de estas bolsitas, puede captar ese alimento del medio extracelular, puede captarlo, lo capta y lo introduce hacia adentro de la célula para poder alimentarse de eso, de esas moléculas, de ese alimento que hay en el medio extracelular, ¿sí? Y algunos tienen clorofila, ¿sí? Ustedes deben acordarse de que la clorofila es un pigmento especial de las células vegetales que le permite hacer la función de fotosíntesis, ¿sí? Entonces, algunos tienen clorofila, por ejemplo, digamos que el verdecito, sí, círculo verdecito es la famosa clorofila. A través de esta clorofila, la bacteria puede hacer el proceso de fotosíntesis. Y si se acuerdan, el proceso de fotosíntesis es la producción de oxígeno, ¿sí? Tiene como finalidad la producción de oxígeno, ¿sí? Y en las bacterias, la Escherichia coli tiene la carencia de un citoesqueleto. Les dije, ¿no? Que una célula, una bacteria, es casi similar al cuerpo humano, ¿sí? Entonces la célula igual tiene un esqueleto. En este caso, la Escherichia coli, la bacteria, no tiene ese citoesqueleto. Entonces, ¿cómo mantendrá su forma? ¿Cómo puede moverse? Fácil, a través de la pared, ¿sí? A través de la pared extracelular. Sí, vamos a ver un tema muy importante sobre esto, ¿sí? Entonces la pared le da esa forma, le da la propiedad de moverse y además le da la propiedad de, de protección, ¿sí? Hacer una pared. Y como en todas las procariotas, la Escherichia coli se ha visto que es muy pobre en membranas, casi no tiene membranas, la única membrana que estamos viendo hasta ahorita es la membrana plasmática y nada más, casi nada más. Y los ribosomas sí tienen membranita. Y también un poquito los mesosomas. Sí, los mesosomas igual tienen membrana, pero fuera de eso no es rico en membrana. Muy bien. Las eucariotas, ahora sí vamos con lo bueno, dentro de lo que nos interesa por ahora. Ya. Las eucariotas están compartimentadas. Primer punto que hay que ver. ¿Qué quiere decir eso? Que las eucariotas son ricos en membranas. Si se dan cuenta, aquí tenemos una representación de una célula eucariota animal. Fíjense que miren, tiene orgánulos, ¿sí? Todo lo que vean en el citoplasma de la célula. Aquí, por ejemplo, están viendo una estructura ovalada, redondita. Aquí miren como sacos, miren. Aquí otros.
¿sí? Cada uno tiene su nombre y lo vamos a ir describiendo, ¿sí? Pero por ahora quiero que se den cuenta que cada estructura que ven aquí son orgánulos. Y si se dan cuenta, cada orgánulo tiene una membranita, ¿sí? La célula como tal tiene la membrana plasmática, ¿no ve? Entonces, y cada orgánulo también tiene su propia membranita. Por eso se dice que están compartimentadas, ¿sí? Al estar compartimentadas, cada orgánulo es individual, ¿sí? Cada orgánulo es como un centro donde se realizan procesos, se realizan creación de nutrientes, creación de proteínas. Sí, cada orgánulo tiene su función y lo vamos a ir describiendo a lo largo del curso, ¿sí? Muy bien, entonces dos partes principales. La célula eucariota tiene dos partes principales, el núcleo, también aquí todo esto es el núcleo, y el citoplasma, todo lo que rodea el núcleo y está delimitado por la membrana plasmática. Y el núcleo tiene también su propia membrana, si se dan cuenta aquí, es la membrana nuclear, ¿sí? Entonces, todo lo que rodea el núcleo es citoplasma y todo lo que rodea el núcleo se conoce como nucleoplasma, ¿sí? Y aquí tenemos la membrana nuclear, ¿no? Que está rodeando al núcleo, lo que delimita el núcleo, lo que le da su propia diferencia, su propio compartimento. Muy bien, ahora sí vamos a empezar describiendo los componentes del citoplasma. Lo primero que les dije, ¿no? Los orgánulos, que es lo que nos llama la primera atención, es todo lo que vean aquí, todo lo que rodea, todo lo que se encuentra en el citoplasma, todo lo que tenga forma, hasta cierto punto, es un orgánulo, ¿sí? Y alrededor, si se dan cuenta, rodeando el orgánulo es como si hubiera agua. Sí, miren, agüita. Todo lo que rodea a los orgánulos es como si hubiera agua, incluso al núcleo. Esa agua se conoce como matriz citoplásmica o citosol. En esta matriz citoplásmica o citosol está compuesto principalmente por agua y también hay proteínas, moléculas, oxígeno, desechos de la célula, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí dice, mira, ¿qué contiene el citoplasma? Aminoácidos. Vamos a ir viendo, los aminoácidos tienen un rol muy importante que son la función de ser los precursores de crear proteínas, ¿sí? Pero también dentro de este plasma citosol encontramos los precursores de los ácidos nucleicos, es decir, los precursores del ADN y el ARN. En pocas palabras, el precursor de la información genética del núcleo, ¿sí? También encontramos enzimas, también encontramos microfibrillas. Las microfibrillas, por ejemplo, de actina y los microtúbulos que ya pertenecen al citoesqueleto. Sí, lo vamos a ir viendo, pero por ahora estas son las estructuras principales que hay dentro del citoplasma, ¿sí? Y las inclusiones, que igual lo vamos a desarrollar, son una especie de saquitos en el que la célula guarda algo, ¿sí? Por ahora quédense con ese concepto. Las inclusiones son saquitos para guardar algo. Muy bien. Ya. Como les dije, ¿no? El citoplasma contiene micro, microfilamentos, ¿sí? Microfibrillas. Una de esas microfibrillas más importantes son esta estructura naranja que están viendo aquí. Se conoce como filamento de actina. Y esta estructura tubular que están viendo aquí se conoce como microtúbulo, ¿sí? Microtúbulo. Muy bien, la actina em, está compuesto, sí, todo este filamento de actina que están viendo aquí, todo este de naranja, está compuesto por bolitas, ¿sí? Por bolitas, tru, 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 ¿sí? Muy bien, entonces, cada bolita se conoce como actina G, ¿sí? Proteínas de actina G. Su nombre real es eh, proteínas globulares de actina, por eso se llama actina G. Entonces, al unirse cada bolita, forman todo este filamento que se conoce como actina F o actina, microfilamento de actina, filamentosa, por eso se llama actina F. En cambio, los microtúbulos, si se dan cuenta, miren aquí, igual está compuesto por bolitas, miren, de diferentes colores, ¿sí? Por ahora no les diré cómo se llama cada colorcito, pero sí les diré que la- eh, cada dos bolitas se conoce como proteínas de tubulina, ¿sí?
Entonces la unión de varias proteínas de tubulina, miren aquí se están uniendo, trun, 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 se unen, se unen, se unen, forman el famoso microtúbulo. ¿Sí? La unión de varias moléculas de tubulina forma un microtúbulo. Más adelante les voy a explicar que este proceso de unión y este proceso de separación tiene un nombre y tiene direcciones, ¿sí? Pero por ahora quedemos con la estructura del microtúbulo, de qué se compone y qué forma. Muy bien, primera estructura que vamos a describir es la membrana plasmática. Tanto que hablamos de membrana plasmática, ¿qué es la membrana plasmática? Pues es todo lo que rodea a la célula, ¿sí? Aquí tenemos una imagen. Todo naranja que están viendo aquí es lo que rodea a la célula, es lo que le da su identidad, lo que lo aparta del medio, ¿sí? Aquí están viendo una imagen al microscopio electrónico, ¿sí? Fíjense que la membrana plasmática es esas dos líneas que están viendo aquí. Aquí tenemos un esquemita, pero estas dos líneas es la membrana plasmática original, como se ve en el microscopio, ¿sí? Entonces, fíjense, tiene dos filas, es como si tuviera dos filas, ¿sí? Se dice que este espesor, la medida de fila a fila es de 7 a 10 nanómetros de espesor. NM significa nanómetros, entonces 7 a 10 nanómetros de espesor, ¿sí? Al estar compuesta por dos líneas, la membrana plasmática, como les dije, se lo conoce también con el nombre de unidad de membrana o membrana unitaria. ¿Por qué? Porque unimos dos líneas, ¿sí? Y al ser también compuesta por dos líneas, también se lo conoce como, o se lo designa con el concepto de que es una bicapa lipídica. Y aquí nos dice ya de qué está compuesta esta membrana plasmática. Bicapa, dos líneas. Lipídica, grasas. ¿Sí? Hace referencia a las grasas. Entonces, está compuesto de grasas. La membrana plasmática está compuesta de grasas. ¿Sí? Ay, muy bien. La grasa de la que está compuesto, ¿sí? Es un nombre muy bonito que se llama fosfolípido. Sí, antes os voy a mostrar cómo es un fosfolípido. Aquí está, muy bonito. Fíjense que los fosfolípidos, esa grasita que forma la membrana plasmática que están viendo aquí, es una bolita con una colita. ¿Sí? Es una cabeza con dos colitas. ¿Sí? Se los voy a dibujar. Pluma. Fíjense, es así. Es como si fuera una cabecita, un fosfolípido y dos colitas. Una que está dobladita y una que es recta. ¿Sí? La unión de varios fosfolípidos. Perdonen el dibujo. No controlo muy bien el mouse, pero la unión de varios fosfolípidos forman la membrana plasmática. Y esta imagen que están viendo aquí, se repite aquí. Varios fosfolípidos se unen y forman la membrana plasmática o unidad de membrana. Y fíjense que dentro de la membrana plasmática, dentro o incluido dentro de esta bicapa, hay estos globos que están viendo aquí. Se llaman proteínas, ¿sí? Y unidos a las proteínas aparte, y unidos a los mismos fosfolípidos, hay otras estructuras que se unen. Estos que están viendo aquí, estos amarillitos, ¿no ve? Compuestos de bolitas. ¿Qué son esas bolitas? Son glicolípidos, ¿sí? Son glicolípidos. Glico hace referencia a glucosa, azúcar, y lípidos a las grasas, a los fosfolípidos, ¿no? Entonces, glicolípidos. ¿Sí? Y entonces, la unión de todos los glicolípidos, ¿sí? Glicolípidos, que también aquí, forman una estructura que se conoce como glicocálix, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen, esto es una imagen al microscopio. Fíjense que esto es una célula, todo esto de aquí es una célula, y fuera de la célula, fuera de la membrana plasmática, tenemos esto de aquí. Esto es el glicocálix. Son todas las azúcares que están viendo aquí. Esto es esto. ¿Sí? Entonces el glicocálix, al igual que la pared extracelular de las bacterias, tiene la función de protección y reconocimiento. Sí, es igual un tema fascinante que lo vamos a ir descubriendo más adelante. Muy bien, uno de los orgánulos más importantes de la célula
son las famosas mitocondrias, ¿sí? Mitocondrias, un nombre bastante chistosito, pero son unos orgánulos muy importantes para la célula, ¿sí? Tiene dos unidades de membranas, muy bien. Primero, un orgánulo que está compuesto por membrana. Entonces tiene dos membranas, miren. Una membrana externa, que es hasta cierto punto lisa, ¿sí? No lisa de los Simpsons, ¿no? Sino que es suavito, miren. Y tiene una membrana interna, que es más rugosa, miren, más plegada, ¿sí? Miren, tiene como crestas, ¿sí? Entonces, al tener dos membranas, se dice que una membrana es una membrana lisa y una membrana interna que es rugosa. Membrana externa que es lisa y membrana interna que es rugosa. ¿Cuál es la función de estas mitocondrias? ¿Por qué son importantes para las células? En estas mitocondrias se va a desarrollar el proceso del metabolismo de los ácidos grasos y glucosa. Es decir, el proceso de descomposición de ácidos grasos y glucosa, ¿para qué? Para formar energía. ¿Energía en qué forma? De ATP, ¿sí? Quédense con esa palabra clave que va a ser clave para toda la vida. ATP dentro de la célula es energía. Pero aparte, una porción de estos ácidos grasos, las glucosas, puede formar calor, ¿sí? Puede formar calor. Entonces, su función es tanto de descomposición, por eso se dice que tiene la función de catabolismo, ay, perdón, pero también dice que puede crear estructuras. Entonces, para crear estructuras se dice que cumple la función de anabolismo, ¿sí? Muy bien. Aquí podemos ver una imagen al microscopio de la mitocondria. Fíjense qué bonito. Y aquí podemos ver las crestas mitocondriales, ¿sí? Algo que se me olvidó decirles es que estas, la membrana interna, al estar plegada, forman esas estructuras que están viendo aquí. Estas se conocen como crestas mitocondriales, ¿sí? Y fíjense que dentro de la mitocondria también hay agüita, hasta cierto punto, ¿sí? Esa agüita que están viendo aquí se conoce como matriz mitocondrial, ¿sí? Matriz mitocondrial. Y también, si se dan cuenta, si son más observadores, hay también moléculas tipo cromosomas, también aquí, los lilas, morados. ¿Sí? Eso es el ADN mitocondrial. Y aparte también, si se dan cuenta, las mitocondrias tienen estas bolitas amarillas que son los ribosomas. O sea, miren, tienen ribosomas. Por eso las mitocondrias son una de las estructuras, uno de los orgánulos más fascinantes, más completos hasta cierto punto. Fíjense la estructura nomás, ¿sí? Es, una, es, una, es un orgánulo que lo vamos a ver en un tema aparte, tiene un tema genial, ¿sí? Pero por ahora quédense con la estructura, con la breve introducción. Otro orgánulo muy importante para para la célula es el famoso retículo endoplásmico, ¿sí? ¿Qué es el retículo endoplásmico? Pues está compuesto por una unidad de membrana que delimita sus cisternas. Sí, fíjense, es todo esto de aquí que están viendo, es el retículo endoplástico, es todo esto que están viendo. Si se dan cuenta, es como si fuera un entremañado, un marañado de pura membrana. Miren, pura membrana. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, todo al hacer esto, el retículo endoplásmico, tanto el lila como el rosadito, estos dos de aquí, hay dos porciones, ¿sí? La porción lila, oscura, morada que están viendo aquí, se conoce como retículo endoplásmico rugoso por dos cosas. Miren, sus saquitos que están viendo aquí, estos de aquí, se conocen como cisternas. Entonces, al estar así apiladas, medio planitas sus cisternas, es una de las características por los que se llama el retículo endoplásmico rugoso. Pero lo más importante es que tiene estos puntitos. Tic, 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 negritos. Miren, en todo el retículo endoplásmico tiene puntitos. Esos puntitos son ribosomas, ¿sí? Ribosomas, igual lo vamos a ver dentro de poco, pero son ribosomas. En cambio, el retículo endoplástico liso es
perdón, el retículo endoplásmico liso es todo esto. El, lo, lo de color, lo de color piel, ¿sí? Fíjense que el retículo endoplásmico liso no tiene unidos esos puntitos, no tiene esos puntitos. ¿Sí? Entonces, al no tener esos puntitos, se lo conoce como retículo endoplásmico liso. Además de que sus cisternas son redonditas, no son aplanadas. Quizá algunos sí, pero no son tan aplanadas como del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, por eso hay dos porciones. Muy bien, ahora fíjense que del retículo endoplásmico rugoso, sus cisternas se continúan con una estructura del núcleo, una porción del núcleo, ¿sí? Esta porción del núcleo con el que se continúa se conoce como espacio internuclear, ¿sí? Espacio internuclear. Lo vamos a ir descubriendo más adelante, ¿sí? Por ahora quédense con ese datito. Muy bien, entonces por eso ya dijimos, retículo endoplásmico rugoso tiene ribosomas y se dice que el retículo endoplásmico liso es desarrollado en células que liberan hormonas esteroideas. Muy bien, antes de pasar a describir el retículo endoplásmico liso, voy a decirles qué función cumple el retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Al tener ribosomas, vamos a ver, los ribosomas son los orgánulos encargados de sintetizar proteínas. Entonces, al estar pegados los ribosomas a la membrana del retículo endoplásmico rugoso, esas proteínas sintetizadas entran a las cisternas del retículo endoplásmico rugoso. Y dentro de las cisternas del retículo endoplásmico rugoso, esas proteínas sufren modificaciones. Sí, la palabra clave aquí es modificaciones. En cambio, el retículo endoplásmico liso, al no tener ribosomas unidos a su membrana, no tiene proteínas. Entonces, las proteínas no entran a su interior de sus cisternas. Entonces, ¿qué función cumplen? Se dice que son los desintoxicantes de la célula. Entonces, al cumplir la función de desintoxicar la célula, este retículo endoplásmico liso está bien, muy, muy desarrollado. ¿En qué células? En células que liberan hormonas esteroideas, es decir, células que liberan hormonas sintetizadas a partir de lípidos, ¿sí? También está desarrollada en los hepatocitos. Los hepatocitos van a darse cuenta que son las células del hígado, ¿sí? Y el hígado cumple la función de desintoxicar el cuerpo, pero también están desarrolladas en la glándula suprarrenal, que lo vamos a ir viendo más adelante. Sí, les adelantaré que esta glándula se encuentra en la parte de los riñones. Entonces les voy a dibujar un riñoncito aquí, un riñoncito muy chistoso. En la parte superior de los riñones hay una glándula, ahí como chulito, como chulo, ¿sí? Este chulito que están viendo aquí lo voy a pintar de una manera chistosa. Esas son las glándulas suprarrenales. Igual sintetizan hormonas esteroideas. ¿Sí? Entonces, en estas células está bien desarrollado el retículo endoplásmico liso. Y aquí podemos ver una imagen al microscopio electrónico. Si se dan cuenta, se ven solo como líneas. ¿Sí? Son las cisternas del retículo endoplásmico. Claro, así los ribosomas. Uy, tanto hablamos de ribosomas. Como les dije, su función de los ribosomas, su función principal es la de síntesis de proteínas. Están destinadas a sintetizar proteínas. Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Ay, ribosomas, ribosomas. Muy bien. Se dice que se compone de ARN, un tipo especial de ARN. ¿Sí? El ARN es el ácido ribonucleico. ¿Sí? ARN nomás. Entonces los voy a poner ARN. N es el ácido ribonucleico, parte de la información genética. Aquí en los ribosomas, este ARN tiene una porción, una parte muy importante que es el ARN ribosómico. ¿Sí? ARN ribosómico. Entonces, los ribosomas son la unión del ARN ribosómico más proteínas. ¿Sí? Pero si su función es sintetizar proteínas, dirán. Pero también está compuesto por proteínas, ¿sí? Esa es una característica importante. Muy bien, su diámetro se dice que son de 15 a 20 nanómetros y se compone de dos subunidades.
¿sí? Dos porciones principales. Una porción mayor, que también aquí que es la grande, y una porción menor, ¿sí? Muy bien, entonces les voy a complicar un poquito más la vida, porque se dice que o que ahora, miren, fíjense que cuando los ribosomas se unen a la ARN, que también aquí esta cinta morada, la unión del ribosoma más ARN forma los famosos poliribosomas, ¿sí? Y fíjense que del ARN, el ribosoma agarra al ARN, se forma el poliribosoma y del poliribosoma sale proteínas, cadenas proteicas, ¿sí? Muy bien, les dije, ¿no? Hay ribosomas que están unidos, ¿a dónde? Al retículo endoplásmico rugoso. Entonces, y también hay ribosomas libres que están libres en el citosol. Les voy a mostrar. Aquí está. Fíjense, miren, aquí hay ribosomas que están tanto unidos al retículo endoplasmico rugoso, pero también hay una parte que está libre en el citoplasma. Esos puntitos moradís que están viendo aquí. Entonces hay dos lugares donde encontramos ribosomas. O está libre o está unido a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Y aquí tenemos, ¿no?, la clave. Los ribosomas son las fábricas de proteínas de la célula. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, vamos a complicarnos un poquito más la vida y tenemos que averiguar un poquito qué es la función de la información genética. ADN y ARN, ¿sí? Los dos tienen información genética, pero fíjense, la complejidad del ADN es más complejo. Tiene dos cadenas, está compuesto por dos cadenas. Turururu. En cambio, el ARN es solo una cadena. Miren, solo una cadena y así funciona. Entonces, se dice que el ARN es un derivado del ADN, ¿sí? El ADN produce ARN. Y el ARN, vamos a ir viendo más adelante, que se divide en tres porciones. ARN ribonucleico, ARN mensajero y ARN de transferencia, ¿sí? No lo pongo aquí porque quiero, ahí tiene un tema muy aparte esto. Bueno, muy bien. Los endosomas son otra molécula, otro orgánulo dentro de la célula. ¿Sí? Endosomas. ¿Se acuerdan de las bacterias? Las bacterias tienen una estructura similar. Mesosomas en las bacterias. Igual que en las bacterias, estas endosomas, fíjense su concepto que dice compartimiento para moléculas de pinocitosis. El proceso de pinocitosis en la célula es pino, de beber, y citosis. Entonces, si juntamos su significado es la célula bebe. Y si se dan cuenta, tenemos aquí todo esto de aquí de la célula, interior de la célula, membrana plasmática, y todo esto de aquí es el medio extracelular. Fíjense cómo la célula puede agarrar una porción de la membrana plasmática y de esa porción formar una boquita como una boquita, miren, todo es aquí una boquita, y a través de esa boquita poder meter moléculas, poder meter agua, poder meter proteínas, azúcar dentro de la célula, ¿sí? Muy bien. Esta porción de la membrana plasmática se separa de la membrana plasmática y forma esta estructura aquí, una vesícula. Esta vesícula es el famoso endosoma, ¿sí? Por eso se le dice que es un compartimiento para moléculas de pinocitosis. Se forma desde la periferia hasta el núcleo, ¿sí? Y generalmente tiene un pH ácido. Cada vez que vean desde ahora en adelante qué significa pH, hace referencia a que tiene ácido. Si tiene ácido, puede descomponer moléculas, ¿sí? Aquí tenemos un esquema de cómo es la evolución. Tenemos aquí un dibujo de lo que es la membrana plasmática. Esto es nuestro endosoma, nuestra vesícula, perdón. La vesícula entra al endosoma. El endosoma, como les dije, que va desde la periferia hasta el núcleo, ¿sí? Entonces, dentro del endosoma puede adquirir esta vesícula, el contenido de la vesícula puede adquirir o puede ir a dos vías. Uno, a los lisosomas. Dos, puede volver a la superficie, ¿sí? Puede volver a salir, a lo que
Algo que me olvidé decir es los lisosomas son, bueno, ahorita les explico, ¿sí? Pero ya les diré adelantado que los lisosomas son como el estómago de la célula, ¿sí? Entonces puede ir ahí también el contenido, puede ir ahí al estómago de la célula. O ya de plano puede liberarse dentro del citosol, es decir, puede quedar libre aquí en el citosol de la célula. Muy bien, aquí tenemos un esquema muy bonito de cómo funcionan los endosomas, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces, por el proceso de pinocitosis, la célula puede agarrar moléculas del medio extracelular, es decir, la célula BB, ¿sí? Formamos una vesícula, la vesícula, esta se transforma en un endosoma temprano, ¿sí? Fíjense que el endosoma temprano puede evolucionar a endosoma tardío. Y como les dije, tiene un pH ácido. Si tiene un pH ácido, el ácido que hace, corroe, digiere, ¿sí? Entonces, como hay ácido aquí adentro, va a empezar a digerir a las moléculas. Y de aquí, de las moléculas, puede pasar ¿a dónde? Al lisosoma, que es el estómago de la célula, ¿sí? También puede pasar al citoplasma, puede volver a salir de la célula, fíjense, ¿sí? Esos son los pasos.